Bueno, estamos en regreso en la parte número 2 del 15 de noviembre de 2023, clase de metodología en desarrollo de software. Entonces, esta es la segunda parte. Ya, entonces, ahí vamos de nuevo a regresar a nuestro documento. Eh, Les comentaba que muy probablemente pues yo ya no continúo con ustedes, ¿verdad? Porque van a haber cambios. Entonces, no sé, algún compañero tomará la batuta y esa es la razón por la cual no les voy a enviar ningún tipo de deber por el momento, ¿no? Que hemos avanzado poco, realmente no sabría qué enviarles de deber. Ya, recapitulando, vimos el ciclo de vida del software, ¿verdad? Ya sabemos que en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco etapas, aunque en el texto de acá creo que había más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete etapas, ¿no? Entonces, como les decía, eso depende de los autores, algunos las hacen cinco, otros las hacen siete, y hay uno que otro que las hacen nueve. Vimos por qué era importante utilizar las metodologías, y esto es para tener más éxito en nuestros proyectos. Vimos que la metodología depende mucho del contexto de la situación, o sea, la complejidad del proyecto, lo que nos pide el cliente y también pues qué tan habilidosos somos nosotros. Y luego estábamos viendo los tipos de investigación que podemos utilizar, en el cual vimos pues el concepto de método cualitativo, donde nosotros identificamos cualidades que son atributos no tangibles, y vimos los métodos cuantitativos, donde nosotros definimos cantidades que son medibles, ¿no? Son cuantificables. Y dentro de los métodos cualitativos, vamos a ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Y entre las herramientas más comunes están las entrevistas, ¿no? Ustedes como desarrolladores de software van a tener que entrevistarse con el cliente, con el dueño que está contratando el proyecto de desarrollo de software. Van a tener que entrevistarse con los usuarios, ¿verdad? Van a tener que hablar con gente de jerarquía mayor y de jerarquía menor. Y entonces ustedes tienen que dominar un poco, o mejor dicho, deberían de dominar sus habilidades sociales, porque esto es muy importante para el éxito tanto de la metodología como para su éxito profesional, ¿no? Eso es es algo muy importante, ¿no? Esto quiere decir pues que ustedes tienen que poder conversar, entablar una conversación y no solamente entablar una conversación. Usted no va a ir, yo soy el analista del sistema, dime qué es lo que te pasa. No, ustedes tienen que ir como, hola, ¿cómo está? Mire, he sido contratado para desarrollar el nuevo sistema, ¿verdad? Y me dijeron que usted tenía algún tipo de problema. ¿Me podría contar al respecto? Es decir, que ustedes tienen que ser amigables y generar lo que se llama empatía con los usuarios, porque los usuarios pueden ser sus amigos o los usuarios pueden ser sus enemigos, ¿no? Y de hecho, en cada proyecto, pues hay usuarios que son enemigos, o sea, un usuario que le va a torpedear el proyecto. Entonces, de manera general, tiene que tener a la mayoría de su lado y para eso tiene que tratarlos bien y saber llegar, ¿no? Entonces, incluso también a los jefes, ¿sí? A veces usted va a donde un jefe y le dice, mire, necesitamos que usted nos facilite la información y el jefe le va a decir, ¿y por qué yo le tengo que dar la información? ¿Y quién es usted? ¿Y por qué tengo que confiar en usted? ¿Y dónde está su oficio que lo habilita que yo le dé la información? Yo no puedo ayudarle, necesito la aprobación del gerente, ¿verdad? Entonces, hay resistencia muchas veces, o sea, nos encontramos con usuarios resistentes. Entonces, este tipo de usuario tenemos que saber llegarle, o sea, no podemos decirle, deme la información, podemos llegarle de otra manera diciendo, sabe, sabe que en este momento me han asignado este proyecto y me han dicho que su departamento es uno de los que están necesitando más este sistema. Y con el nuevo sistema nosotros les vamos a ayudar a subir las ventas. Entonces, cuando nosotros le decimos algo que a ese ejecutivo le interesa, como subir las ventas, entonces el ejecutivo va a estar más, va a querer cooperar mejor con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poquito hasta de psicología allí, ¿no? Entonces el tema de las entrevistas es un tema importante para poder levantar la información y por eso nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades sociales
para poder obtener esta información, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de las entrevistas. Dios mediante, vamos a ver cómo se hacen las benditas entrevistas, ¿no? Para los que no les gusta hablar mucho, aunque las entrevistas van de cajón, o sea, son inevitables, tenemos el tema de la observación. Ahí, por ejemplo, yo soy así, me paso así observando y me gusta ver a la gente cómo se desenvuelve. Y cuando usted observa, usted como tercera persona que llega a una organización, las terceras personas, ¿verdad? Tienen la cualidad de que se da más fácilmente cuenta de cuál es la problemática, ¿no? Algo así como que el dicho ese que dice que mientras tú estás en el bosque, no puedes ver los árboles, pero si tú estás fuera del bosque, entonces tú puedes ver todos los árboles, ¿sí? Entonces así funciona la observación. La observación les permite a ustedes recopilar datos, ¿verdad? De lo que ustedes vean, o cómo se comporta el gerente, cuál es su trato con los usuarios, cómo trabajan los usuarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si denme un minuto, hasta eso vayan leyendo los demás casos. Ya, listo. Entonces, el tema de la observación, como les decía, uno observando se puede dar cuenta de cómo funcionan las cosas, de dónde están los problemas, ¿verdad? Y esto funciona de mejor manera si nosotros somos externos, o sea, si nosotros recién llegamos a la organización, nos permite darnos cuenta de cómo funcionan las cosas, porque al no estar metidos en el problema, tenemos una mejor visión. De aquí se saca información importante, pero no alcanza la herramienta para tener toda la información, ¿sí? Entonces, no sería la única herramienta que se necesita. Por otro lado, tenemos los casos de estudios. Los casos de estudios son otra manera de recopilar información, ¿verdad? En este caso, nosotros recopilamos información de los usuarios o escenarios específicos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa, qué sé yo, de una empresa de ventas de productos masivos, nosotros podemos ver el caso de estudio de otra empresa de productos masivos que tuvo el mismo problema y muy probablemente pues lo que aplicaron en la otra empresa se pueda aplicar en la empresa que estamos nosotros estudiando, ¿no? O podemos estudiar eventos o situaciones o temporadas que ocurrieron en las mismas empresas en otros años, ¿no? Por eso es que la historia de las empresas sirve como fuente de información porque nos permite ver qué pasó en otras épocas, cómo solucionaron o cómo no solucionaron o qué errores provocaron. Entonces siempre es bueno revisar qué pasó, ¿no? Y también tenemos el análisis de contenido. El análisis de contenido es otra forma de obtener información. Eso es revisar los documentos, ¿verdad? O las bitácoras que hay en la empresa. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de los problemas, ¿no? ¿Cuál es la comunicación interna? ¿Cuáles han sido los oficios? ¿Cómo están escritos los manuales? ¿En qué se enfocan? ¿Qué les preocupan? ¿Cuáles han sido los memos internos? Sobre qué temas. Entonces, todo esto de aquí nos permiten tener una idea de cómo se maneja la empresa, de a qué le da prioridad, de cuál es la cultura organizacional de las empresas. Por ejemplo, si les gusta tratar bien a los empleados, si les gusta tratar mal a los empleados, si son exigentes, si son flexibles, si son estrictos con el tiempo, ¿verdad? Entonces, todas estas cualidades nos podemos dar cuenta mediante todas estas herramientas que hemos estado mencionando. Por otro lado, para los métodos cuantitativos, es decir, cuando tenemos que determinar un valor específico y tenemos que medirlo, tenemos las siguientes herramientas, ¿no? Las encuestas nos pueden servir para los métodos cualitativos,
¿verdad? Pero en general se prefieren las entrevistas, porque las entrevistas está llena de preguntas que por lo general no tienen una respuesta de sí o no, sino que tienen una respuesta un poco más amplia. Mientras que las encuestas tienen, por lo general, tienen preguntas más cerradas, ¿no? No es que es el único tipo de pregunta, pero por lo general tienen preguntas más cerradas de sí o no. Entonces, al tener las preguntas más cerradas, ¿verdad? Nosotros podemos de alguna manera medir el nivel o el grado de algún problema, ¿sí? También sirve para métodos cualitativos, pero por lo general se utiliza más para métodos cuantitativos, ¿no? En una encuesta yo puedo tener preguntas abiertas, es decir, preguntas cuya respuesta es general, pero no es la costumbre. Ya, entonces tenemos las encuestas. La encuesta también es una herramienta que me permite llegar de manera masiva a muchas personas, ¿sí? Es más fácil encuestar a 100 o a 1000 personas que entrevistar a 10 jefes, ¿sí? Entonces esa es una de las diferencias. También tenemos las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad es cuando usted ya tiene, por ejemplo, un prototipo y ese prototipo se los presenta a los usuarios y los usuarios pues lo usan. Y los usuarios le dicen, oye, está fácil de utilizar, lo entendí, me fue familiar o realmente no tenía idea de cómo hacía eso, no lo usé porque luego se me iba a dañar el sistema, me dio miedo. Entonces las pruebas de usabilidad son una manera de evaluar cómo le va a ir al software, ¿no? Y esto nos puede dar de manera determinante saber si el software se va a utilizar, va a ser aceptado o no. También tenemos las pruebas de análisis de rendimiento, entonces nosotros podemos analizar el rendimiento de un software. Por ejemplo, si en el software anterior un proceso se demoraba 1 hora y en este software nuevo el proceso se demora media hora, hemos tenido una mejora del rendimiento del 50%. Mañana vamos igual. Es Mañana vamos igual. cuantificable. A plena, a plena. Mira bien. Ya, entonces les decía que en el análisis de rendimiento nosotros podemos hacer comparaciones para medir el rendimiento del software en algunos de sus aspectos y esto es cuantificable porque tenemos contra qué comparar. Y otra herramienta que tenemos para lo que es la metodología cuantitativa es el análisis de satisfacción del usuario, ¿no? El análisis de satisfacción del usuario es donde nosotros medimos qué tan contento está con el software. Y para eso, pues por lo general podemos tener una especie también de encuesta donde le decimos al usuario, ¿está contento con el software? Sí. ¿Cree que el software le solucionó sus problemas? Sí. ¿Cree que el software le va a ayudar a tener más tiempo para otras actividades? Sí. Entonces, de esa manera nosotros podemos medir el nivel de aceptación del usuario, ¿no? Entonces, estos son algunos métodos, se pueden utilizar combinados, ¿verdad? Se pueden utilizar más de uno. Y por lo general no se usan todos, pero sí se usan unos cuantos. Elección de la metodología, para escoger una metodología de investigación depende de algunos factores entre los cuales se pueden observar el objetivo de la investigación, ¿no? Según lo que yo tengo como objetivo de la investigación, un método puede ser apropiado o no apropiado. Por ejemplo, si el objetivo de mi investigación es saber el mejoramiento que tuvo el sistema, entonces voy a utilizar un método cuantitativo. Pero si el objetivo de mi investigación es mejorar la satisfacción de los usuarios, entonces puedo utilizar un método cualitativo, ¿sí? Entonces todo depende del método. Por otro lado, otro factor que influye es el tipo de datos que se necesitan, ¿no? Entonces, dependiendo del dato, del tipo de datos que necesitamos para hacer nuestro proyecto, podemos utilizar una metodología u otra. También tenemos que evaluar el tiempo y los recursos disponibles. Entonces, el método que vayamos a aplicar tiene que poder encajar con los tiempos y los recursos que se disponen, ¿no? Si no tenemos el tiempo y los recursos, como me sucedió a mí, entonces, pues, aplicamos, utilizamos lo que podemos, ¿no? Porque les decía que me ocurrió a mí. Ah, les, les explico. Yo estoy escribiendo un artículo científico, ¿verdad? Y en este artículo científico
hice una encuesta, digamos que a modo de entrevista también, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hice una encuesta? Porque para nosotros los docentes, ¿verdad? Para nosotros los docentes, estas encuestas son la manera más rápida de obtener información y es una de las mejores herramientas que tenemos por los pocos recursos que tenemos, ¿no? Entonces, miren, aquí está la encuesta que yo hice, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, puse que la persona se presente, o sea que está dirigida esta encuesta de aquí, está dirigida a profesionales de la seguridad. Entonces aquí yo puse que ellos se presenten, no todos lo hicieron. Por aquí pregunté si usted cree que las inteligencias artificiales están debidamente protegidas para no ser utilizadas con fines maliciosos. Entonces allí hice una pregunta cerrada. Esta pregunta cerrada significa que responden sí, no o tal vez, ¿no? El tal vez por lo general no se lo toma en cuenta. Lo que nos interesa es saber el que está seguro, el sí o el no. Entonces es una pregunta que me permite cuantificar. También le digo, ¿usted considera que un posible ciberatacante pueda crear su propia inteligencia artificial? ¿Verdad? Lo mismo se puede cuantificar. ¿Ya? Y así una serie de preguntas, pero por ejemplo por acá hizo una pregunta de cuál considera que es el nivel de seguridad. Entonces aquí le puso una escala, ¿no? Tal vez esta escala debió ser más chica, de 1 a 5, ¿ya? Pero yo le puse de 1 a 10 porque nosotros estamos acostumbrados a calificar sobre 10. Entonces de esta manera pues traté de ser un poco más cercano a la manera de pensar del usuario. Incluso para hacer estos instrumentos tenemos que ver cómo piensa el usuario, ¿no? Entonces, en este caso, pues puse esta escala de aquí y esta escala de aquí no es una pregunta cerrada, no es decir, no, sino que es más bien de percepción, ¿sí? Pero, y esto como es de percepción, puede ser más bien una pregunta de tipo cualitativo. Y por acá, la última pregunta, ya una vez que ya la persona contestó y pensó y todo eso, dice, presente sus comentarios y análisis reflexivo con respecto a la ciberseguridad de las organizaciones ecuatorianas y la utilización de las inteligencias artificiales como soporte o como gestor de ataques cibernéticos. Entonces, esta es una pregunta abierta, no es una pregunta que yo la puedo cuantificar, sino que es una pregunta que yo la puedo cualificar. Entonces, de aquí, de lo que me respondan, ¿verdad? Tipo entrevista, es donde yo iba a sacar algunos de los pensamientos de los expertos en seguridad. Pero el punto de este formulario, de esta entrevista que yo estoy preparando aquí, es porque como yo estoy haciendo un trabajo de investigación y no tengo un círculo específico de expertos de seguridad, no tengo acceso a ellos, entonces lo que yo hice fue poner esta entrevista en en modo virtual para poder compartir el enlace para poder llegar a más personas y lo compartí en grupos específicos de gente de sistemas, ¿no? Pero, no tuve la respuesta tal vez que yo esperaba. Yo esperaba una respuesta mayor para que para que la percepción de la investigación sea más exacta. Entonces, ahorita, como no tengo tantas personas que se aplicaron a la entrevista, entonces el nivel de confiabilidad, ¿verdad? De esta información no es tan bueno. O sea, tengo aquí una proyección, ¿sí? Pero no puedo concluir o no tengo una conclusión concluyente porque la cantidad de información que obtuve no llegó a más personas, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería explicar, ¿sí? Que uno escoge la herramienta según las necesidades, ¿verdad? Y según los recursos y el tiempo que se dispone. En este caso, yo no disponía de mucho tiempo, ¿verdad? Y como yo no disponía de mucho tiempo, pues es la razón por la cual tuve que irme con la entrevista virtual,
y es la razón por la cual pues tampoco no pude compartirla, aunque sí hice unos intentos de compartirla de manera en el mundo virtual, pero hay una limitación aquí. ¿Cuál es la limitación? La limitación es que la mayoría de los usuarios hoy en día no están acostumbrados a abrir enlaces de desconocidos por el tema de la seguridad informática, justamente. Entonces, en ese sentido, pues, muchos usuarios, ¿verdad? Yo hubiera podido conseguir tal vez el doble de personas que aplicaron la entrevista y personas con criterio para dar esta entrevista, pero no se consiguió por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, podría ser que si ustedes tienen un grupo en el cual confían en ustedes y ustedes pueden dar estos cuestionarios para que los desarrollen, entonces ustedes pueden tranquilamente usar los cuestionarios. Pero si a ustedes les toca incursionar en un grupo donde no son desconocidos y ustedes no tienen un poder atrás que los respalde, como por ejemplo el dueño de las empresas, que les diga a todos los usuarios que tienen que contestar la entrevista, entonces ustedes pueden estar en este caso como el que yo caí, donde la entrevista no alcanzó un número mayoritario de personas que pudieran opinar. ¿Sí? Y como les digo, a mayor cantidad de personas, más credibilidad tiene su trabajo de investigación. Ya. Y por eso les decía que si yo voy o yo necesito llegar a muchas personas, entonces hago un cuestionario, pero si yo lo que necesito concentrarme es en las personas claves, entonces preparo la entrevista, ¿no? Entonces, según eso, o sea, según estos factores, es como yo voy a escoger mi instrumento, ¿no? En el caso y las entrevistas virtuales, pues, ahorran tiempo, ¿no? Y también son bastante fáciles, por lo cual, pues, tiene que ver el tema de los recursos, ¿no? Entonces, si yo tengo pocos recursos y poco tiempo, pues puedo utilizar una entrevista virtual. Si yo tengo más recursos, de repente puedo aplicar una entrevista física, presencial. Bueno, entonces, resumiendo, jóvenes, esta pequeña parte aquí, dentro de los métodos cualitativos, podemos aplicar las entrevistas, observación, estudios de casos y análisis de contenido. Y dentro de los métodos cuantitativos, podemos utilizar las encuestas, pruebas de usabilidad, análisis de rendimiento, análisis de satisfacción. Y cuando aplicamos cada una, depende del objetivo de la investigación, depende de los tipos de datos que necesitamos y depende del tiempo y los recursos que disponemos. Dice, a continuación se presentan algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar los métodos de investigación para el desarrollo de software. Dice, un equipo de desarrollo de software podría utilizar entrevistas para comprender las necesidades y preferencias de los usuarios, ¿no? Entonces aquí hacemos las entrevistas porque hacemos preguntas abiertas. Y si hacemos preguntas abiertas, vamos a obtener respuestas abiertas. Entonces, eso es un ejemplo. Segundo ejemplo, dice, un equipo de desarrollo de software podría utilizar pruebas de usabilidad para evaluar la facilidad de uso del nuevo software. Entonces, ponemos a los usuarios, ¿verdad? Les decimos que hagan ciertos procesos y el usuario nos va a dar una retroalimentación de que si el uso del sistema fue fácil, ¿verdad? Fue intuitivo, lo que se denomina hoy en día, entonces quiere decir que nuestro prototipo está bien. Si por el contrario, pues se quejan los usuarios, entonces tendremos que levantar esa información y ver si podemos rectificar. Otro ejemplo, un equipo de desarrollo de software podría utilizar análisis de rendimiento para medir el rendimiento de un software existente. No, entonces aquí podríamos medir o un software existente o un software nuevo y lo que hacemos es medir su rendimiento. Obviamente podríamos compararlo con otro software o con otra línea de tiempo y según eso determinar si el software está bien o está mal.
Un equipo de desarrollo de software podría utilizar análisis de satisfacción del usuario para medir la satisfacción de los usuarios con un software existente. Entonces, esto lo podremos aplicar y de hecho muchos de ustedes, alumnos, lo aplican cuando hacen sus proyectos de titulación. Bueno, no la mayoría, pero muchos alumnos suelen desarrollar un producto y luego para saber si el producto cumplió las expectativas, suelen hacer una entrevista de satisfacción del usuario donde le preguntan al usuario si está contento con el nuevo software desarrollado, ¿sí? Entonces, esa es una manera de medir la aceptación del software. Ya, entonces, el punto de estos jóvenes es que cuando ustedes aplican una metodología de investigación, tienen que saber escoger la herramienta que les va a ayudar, ¿verdad?, a esa metodología. Y una manera de entender cuál es la metodología que tienen que utilizar es saber si van a obtener datos cualitativos o datos cuantitativos. Eso es algo que deben de tomar en cuenta. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta allí, jóvenes? Ya, como no hay preguntas, entonces seguimos adelante. Y ahora vamos a hablar del método y metodología. Entonces dice, en desarrollo de software, el método y la metodología son dos conceptos que a menudo se utilizan de forma indistinta. Sin embargo, existen diferencias importantes, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el método y la metodología en este contexto de desarrollo de software. El método dice que es un conjunto de pasos o procedimientos que se utilizan para realizar una tarea, ¿no? En el desarrollo de software, o sea, en nuestra asignatura, el método puede ser un proceso específico para realizar una tarea, como el desarrollo de un prototipo o la realización de pruebas de aceptación del usuario. Esos son algunos ejemplos que podemos encontrar en el proceso de la metodología, ¿no? Este, ahora, el método nos indica cómo hacer cierto proceso. Por otro lado, la metodología dice que es un conjunto de métodos y prácticas que se utilizan para realizar un proceso. En el desarrollo de software, una metodología es un marco que proporciona una estructura y un proceso para el desarrollo de software, ¿no? Entonces, básicamente, el método, pues, es una manera de hacer una cosa o un proceso, y la metodología es un grupo de métodos que utilizamos para poder, es un grupo de métodos que utilizamos para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Sí, ahí tenemos unos perros por acá que están que se pelean por otro perro que por ahí pasó. Ya, no sé si ustedes escuchan todos esos perros ladrando. Bueno, entonces, recapitulo, ¿no? El método, pues, es una manera de hacer un proceso, ¿verdad? Generalmente ese método es unos pasos que ya han sido probados y que nos van a garantizar que hagamos las cosas bien. Y la metodología es un conjunto de métodos que se pueden aplicar en un en un contexto, ¿verdad? Para obtener un éxito, ¿no? Entonces, la metodología abarca más de un método, ¿verdad? Y generalmente son métodos que han tenido o que han sido demostrados su efectividad. Dice, la principal diferencia entre método y metodología es que el método es una parte de la metodología. Un método es un paso o procedimiento específico que se utiliza para realizar una tarea, mientras que una metodología es un conjunto de métodos y prácticas que se utilizan para realizar un proceso, ¿no? Bueno, aquí hablan de que una tarea es como algo más pequeño, ¿verdad? Que un proceso es algo un poco más elaborado. Dice, otra diferencia entre método y metodología es que el método suele ser más específico que una metodología. El método es más específico porque se aplica para la tarea específica, o sea, ya fue creado para esa tarea, mientras que la metodología varía en cuanto a los métodos que se utilizan porque se tiene que ver el contexto y la situación. Un método suele describir un proceso en forma detallada,
mientras que una metodología suele proporcionar un marco general. Entonces, ahí ya tenemos otras definiciones. ¿Por qué es importante el método y la metodología en el desarrollo de software? Yo creo que se lo mencioné anteriormente, pero vamos viendo el concepto de aquí. Dice el método y la metodología son importantes en el desarrollo de software porque proporcionan una estructura y un proceso para el desarrollo de software. Recuerden ustedes que la mayoría de los programadores no profesionales, ¿verdad? Lo que hacen es que directamente comienzan a programar y bueno, cuando ya tienen experiencia programan un poco mejor, pero esa no es la manera correcta. La manera correcta es crear o diseñar o preparar una solución, ¿verdad? Entonces es por eso que dice que la metodología proporciona una estructura y un proceso a seguir para alcanzar los objetivos. Ya, entonces, ¿cuál es el fin de utilizar la metodología? Es poder crear el producto, que en este caso es un software, para que el cliente pues se sienta satisfecho en cuanto a sus requerimientos, ¿no? Y obviamente para que también se sienta feliz tenemos que ser eficientes y eficaces, es decir, que lo hagamos con pocos recursos. Entonces eso hace más feliz al cliente. Elección del método y la metodología adecuado. Entonces tenemos que la elección de el método y la metodología para el desarrollo de un proyecto tiene que ver alguna serie de factores entre los cuales tenemos, y creo que ya los mencionamos anteriormente, ¿verdad? El tamaño y la complejidad del proyecto, es decir, proyectos más grandes, tenemos que utilizar metodologías para estos proyectos, ¿verdad? Que por lo general son metodología formal y los proyectos pues más pequeños pues pueden recibir una metodología un poco más informal, ¿sí? Entonces, depende del proyecto. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para ver qué metodología aplicamos son los requisitos del cliente, ¿sí? El cliente, por lo general, los clientes quieren las cosas rápido y ya. En ese sentido, pues, la metodología a elegir sería la metodología ágil. Pero si en esos raros casos que el cliente quiere hacer las cosas bien y no quiere que nos apuremos porque quiere hacer las cosas bien, en ese caso podemos utilizar la metodología este, tradicional. Y como ya se lo mencioné anteriormente, pues el equipo de trabajo que tengamos, si el equipo es un equipo de experiencia, entonces ya tiene habilidades y ya tiene velocidad y ya tiene comprensión en la comunicación. Pero si el equipo es nuevo, probablemente todavía no tenga las habilidades, todavía no tenga rapidez y tal vez todavía no sepa lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces es por eso que la mayoría de las empresas exige experiencia para el tema de la metodología. Conclusiones, jóvenes, conclusiones, ¿verdad? Cuando me quedan 5 minutos, dice que el método y la metodología son dos conceptos importantes para el desarrollo de software. No solamente son dos conceptos, sino que ustedes deben de conocer dichas metodologías para que las puedan aplicar. El método es un conjunto de pasos o procedimientos que se utilizan para realizar una tarea, y eso ya lo sabemos, como una tarea como algo un poco más sencillo de ejecutar. Mientras que la metodología es un conjunto de métodos y prácticas que se utilizan para realizar un proceso. Entonces es un poco más grande. El método y metodología son importantes porque proporcionan una estructura y un proceso para el desarrollo de software, perdón por el bostezo, ¿verdad? Entonces, la metodología pues nos da una estructura para que lo que nosotros hagamos, el desarrollo de software que hagamos, sea con bases, ¿no? Y esto de aquí ayuda a garantizar que el software se desarrolle de manera más eficiente y eficaz de acuerdo a los requisitos del cliente. O sea, lo que no queremos es perder costos y perder dinero. Básicamente eso de allí. Por eso se debe hacer bien para no perder costos y dinero. Hasta ahí, jóvenes, alguna duda o inquietud que ustedes tengan. No hay preguntas, entonces continuemos. Continuemos que todavía me quedan 5 minutos.
o 4 ya. Vamos a ver algunas definiciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que un conjunto de procesos y prácticas y herramientas que se utiliza para crear software. Estas metodologías proporcionan una estructura y un marco de desarrollo de software y ayudan a garantizar que el software se desarrolle de manera eficiente y eficaz y de acuerdo a los registros del cliente, ¿no? Entonces, este es el concepto de metodología de desarrollo de software, ¿sí? La metodología de desarrollo de software es el conjunto de procesos, prácticas y herramientas que se utilizan para crear software. Estas metodologías proporcionan una estructura y un marco de desarrollo de software y ayudan a garantizar que el software se desarrolle de manera eficiente y eficaz y de acuerdo a los requisitos del cliente. O sea, esto es un ideal. Ya lo vimos anteriormente, aquí se está volviendo a repetir cuál es el proceso de desarrollo del software. Entonces, el proceso de desarrollo del software, ¿verdad? Tiene las siguientes etapas que van desde el inicio hacia su finalización, ¿verdad? Y esto se conoce como el ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces, ya lo vimos anteriormente, requisitos, donde nosotros nos enteramos de qué es lo que quiere el cliente. Tenemos la fase de análisis, donde nosotros definimos los requisitos funcionales y no funcionales. Tenemos la etapa de diseño, donde nosotros diseñamos con qué arquitectura o de qué manera vamos a cumplir la solución o vamos a ejecutar la solución. Tenemos la implementación, que es básicamente la codificación, ¿verdad? Aquí debería ser codificación, ¿sí? Tenemos la codificación, que es cuando se crea el código fuente del sistema. Tenemos la fase de pruebas, donde vamos a realizar pruebas para probar el sistema. Tenemos la implementación, donde pasamos a producción. Y tenemos el mantenimiento, que es donde nosotros modificamos el sistema, pero de manera rápida. Todos, este de aquí es el ciclo de vida del desarrollo de software. De allí vamos a ver las diferencias que hay entre las metodologías, pero como me queda un minuto y pico, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que se cierre el sistema. Por ahí me dicen que se fue la luz y que por eso algunos de ustedes no se han podido conectar. De todas maneras, les recuerdo que las clases están siendo grabadas y que ya hoy día mismo en la noche estarían publicadas en el YouTube y ustedes podrían revisarlas si es que algo se les pasó por alto. Ya, entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Se me va a cerrar la sesión de Zoom y tal vez me penalice. Entonces ahí nos vamos a volver a conectar y nosotros debemos de tener clase hasta las 8:40. Entonces, la última clase sería un poquito más corta para no quitarle, para que no lleguen atrasados a su hora con el otro docente. Bueno, entonces a lo que regresemos, pues si tienen alguna duda, alguna inquietud, entonces me lo comunican porque en cualquier momento se cierra esta pantallita aquí. Hasta eso, esto es lo que tenemos que avanzar, jóvenes.